nos vamos a la calle, ¿cierto? Exactamente, Eduardo? está Simón Oliveros con la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo. Estamos viviendo semanas claves para la reforma de pensiones. Hay toda una disputa ahí a nivel de Congreso. Ahí, Simón, vamos conociendo detalles de aquello. Exactamente. Yo me atrevo a decir, ministra, ¿cómo está? Un gusto en saludarla. Como siempre, gracias por estar con el buenos días a todos. Que seguridad y pensiones han sido los dos temas que se repiten campaña a campaña, año a año. Yo le contaba un poquito ahí fuera de pantalla que me tocó estar en La Moneda cuando se citó a la Comisión Bravo, donde todo parecía que estaba aquilatado para tener una reforma de pensiones, pero de eso ha pasado mucho. Y en el caso particular de la reforma de pensiones que impulsa su gobierno, estamos hablando desde enero del año 2022, por lo tanto vamos a cumplir 2 años ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la piedra de tope? Yo sé que es complejo hacer un escenario de aquello, pero efectivamente esta semana que viene es la clave. Podrían salir humo blanco por fin. ¿Qué quiere que le diga? Primero que así sea. Hola Simón, ¿cómo están en el estudio? Un gusto estar con ustedes. Hemos tenido, yo diría, buenos días, 2 años bien intensos de discusión parlamentaria en torno al proyecto que presenta el gobierno del presidente Boric, pero esto, como bien señala Simón, lleva sus 10 años, ¿no? Y si bien tenemos varios acuerdos, yo diría que hoy día hay 2 o 3 temitas por resolver, entonces se acotan las diferencias. Se va generando, ¿cierto?, un diagnóstico común, con objetivos comunes y que hoy día dicen relación con 2 cosas, Simón. En primer lugar, abordar una de las diferencias que hay entre hombre y mujer en materia de pensiones, que es esto de que como las mujeres vivimos más, nuestra plata debe rendir más tiempo y por tanto, en definitiva, la pensión nuestra es más baja por ese efecto en un 11%. No es la única brecha de género que hay, o sea, igual las mujeres ganan menos, tienen más lagunas por los cuidados, acceden a puestos que son de menor remuneración y además se nos discrimina por ser mujeres. Pero bueno, se va a abordar el tema de la diferencia en la expectativa de vida. Esa es una cosa. Y ahí estamos entre si esto cuesta un 0,5 o un 1 de la cotización, porque algunos dicen que podemos partir con un 0,5, pero muy rápidamente se va a requerir el 1. Entonces hay que buscar un mecanismo que nos permita que esto tenga cierta flexibilidad para adaptarse. Y lo segundo es reconocer el esfuerzo de los cotizantes, porque en Chile se ha hecho un amplio despliegue del pilar solidario que crea la presidenta Bachelet y que después se transforma en la PGU, pero en la parte donde la gente cotiza es donde estamos, ¿cierto?, muy débiles. Ahí tenemos pensiones muy, muy bajas. Esta mesa de 3 patas, yo siempre he tratado de explicar en sencillo este sistema de pensión, esta reforma que tiene que ver con respecto al aporte individual, al aporte de la empresa y también al aporte que hace el Estado. Voy a hacer una pregunta, muchachos, se la planteo de inmediato y luego le doy el pase para que puedan conversar con la ministra, que ya está con retorno, pero que tiene que ver con respecto a esta sensación de la ciudadanía en donde se dicen 2 cosas. Lo primero, que los políticos no se ponen de acuerdo para sacar algo que es tan anhelado, y lo otro, que hay una valoración, creo yo, por el aporte individual que uno hace, ¿cierto? Pero no así con respecto a la labor que hace la AFP, que son las administradoras de estos fondos de pensiones. Hay mucho lobby. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se frena y se tranca tanto la pelota, ministra? Bueno, yo creo que las 2 cosas que usted dice es cierto. O sea, efectivamente la gente me imagino que estar un poquito aburrida de que le demos pura excusa. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y efectivamente en el Parlamento ha costado porque se han ido poniendo distintas condiciones para sacar la reforma previsional adelante. Incluso en algún minuto se pidió que saliera un ministro de Estado, Giorgio Jackson, ¿cierto? Y después de eso igualmente se trancó la pelota, como se dice en términos futbolísticos. Pero por otro lado, además, hoy día nos encontramos en un momento en que es más posible llegar a un acuerdo. Entendemos, como señalaba, que estos 2 elementos de que hay que reconocer a los que más cotizaron y además a las mujeres que no pueden tener una pensión que se les castigue por el tema de expectativa de vida es algo común. Ahora, si hay lobby o no, yo creo que resulta bien evidente para las personas la cantidad de propaganda que han hecho la AFP para contener la reforma, para evitar que se produzca una reforma. Y esto es porque, entre otras cosas, además de traer estos beneficios para los que más cotizaron y para las mujeres, esta reforma lo que hace es alinear el incentivo entre la AFP, que es la que gana mucho, con la rentabilidad de los fondos que no siempre ganan y muchas veces pierden. Abramos la conversación. Sí. Valentina Reyes desde el estudio Eduardo Fuente. La ministra los escucha atentamente para poder dialogar con el panel. Adelante. Ahora, ministra, entiendo que ya esta semana no se logró mucho y nos vamos a receso de fiestas de fin de año. En enero se retomarían las conversaciones y yo no sé si ahí usted cree que el gobierno va a cumplir la meta de tener esto aprobado en enero de 2025. ¿Cómo lo ve si ya ayer todavía siguieron trancados en esto de la cotización extra del 6%?
Bueno, Valentina, mira, no se logró mucho porque alguien filtró el informe que ayer tenía que revisarse oficialmente. O sea, aquí pasan muchas cosas y por eso yo digo, este debate no se dan solamente por diferencias legítimas de la política, sino que porque también hay intereses en que esta reforma fracase. Así se mantiene el status quo, ¿no? Las pensiones siguen siendo bajas, la gente sigue sufriendo esa realidad, las AFP siguen ganando y no hay ningún 6% que empiece a operar, si ese es el problema. Si aquí no hay reforma, no va a haber un 6%. Entonces, cuando a veces la AFP en sus propagandas le dicen a la gente que no te quiten tu plata, eso no es real, si esa plata ni siquiera existe. Lo que están haciendo es tratar de detener que haya una reforma. Entonces, esa filtración del informe, que no sabemos quién fue, a mi entender solo tenía un objetivo, que era dinamitar cualquier posibilidad de diálogo. Por suerte eso no ocurrió y aun cuando el Congreso para porque los senadores van a sus regiones a trabajar, nosotros nos vamos a seguir reuniendo con ellos todos estos días para que cuando se retome la labor legislativa, esto se pueda votar. Entonces, ¿usted cree no que en enero que el trabajo pare, lo que para es la sesión, la sesión para que se pueda terminar de cerrar este acuerdo? Y yo diría que el compromiso que hicimos tanto la oposición como el oficialismo de despachar esto en enero se va a cumplir. El tema es que hay que tener las expectativas razonablemente puestas en los beneficiarios de esta reforma, porque el gobierno proponía una reforma que partía con un seguro social del 6%, que subía las pensiones de una forma determinada, pero esto se ha ido modificando porque el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y si queremos sacar este proyecto de ley adelante para beneficiar a los que más cotizaron, ya las mujeres, ese es el foco de esta reforma, ministra, además de que la PGU va a subir para todos a 250.000 pesos. Eduardo. Ministra,